Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio especial de Navegante Mar y Tierra desde Bruma. Estamos muy contentos por tener en esta tarde un invitado de lujo. Él es el licenciado Francisco Azcárraga López, pionero de la televisión mexicana y exdirector de Televisa del Golfo. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muchas gracias. Estamos bien contentos de que nos acompañen esta tarde. Igualmente que me hayan invitado y con mucho gusto a platicar esta tarde. Fíjese que lo estamos recibiendo en este hermosísimo y totalmente nuevo restaurante Bruma, ubicado aquí en la Plaza Esmeralda, con quienes hemos hecho un fit para transmitir estas entrevistas, y estamos grabando con el equipo de producción de Décima Multimedia, de mi querido máster Adolfo Cortés, que hoy está como parte de la escenografía por el sol, pero bueno, está aquí con nosotros. Y bueno, antes de empezar le quiero obsequiar nuestra gorra institucional de Navegante Podcast. Muchas gracias. A todos los invitados al podcast se la hemos regalado, y bueno, para que se acuerde de nosotros, que un día estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bien, antes de empezar, quiero aprovechar para decirles a todos que no se olviden de visitar nuestro canal de YouTube, Navegante Podcast, y suscribirse, activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y bueno, como le había comentado antes de empezar esta grabación, nosotros hacemos un focus group donde le preguntamos a gente de diferentes edades qué le gustaría saber de nuestro invitado. Evidentemente usted es una persona muy conocida en Tampico, pero hay jóvenes sobre todo que tal vez no lo hayan visto en acción, porque ahorita vamos a explicar qué está haciendo usted actualmente, ¿no? Pero ellos preguntan y tenemos preguntas de ellos, preguntas de gente de diferentes edades y de nosotros. Para empezar, pues, ¿dónde nació, licenciado? Yo soy de Tampico, es más, estamos en mi barrio. Aquí está el Rincón Gaucho en contraesquina, lo que fue el Rincón Gaucho, y a una cuadra para allá. ¿Es la de Lauro Aguirre? No, las Flores. Donde es el centro empresarial ahorita, esa era mi casa. ¿Esa era su casa? Ahí nací yo. De acuerdo. La avenida Hidalgo era la más calle sencilla, tenía de ida y vuelta, no tenía carriles, más que la carretera era. Estamos muy cerquita de su rumbo. Así es, ese era mi rumbo. Yo andaba por aquí, subía todo, andaba en bicicleta en la Colonia Flores, me iba hasta el Altavista, para la Sierra Morena. Para esto había en esos días muchos baldíos, había muchos solares ahí. Y tenía un vecino de origen chino, que su papá era uno como patriarca de la colonia china, había muchos chinos, era introductor de ganado, entonces tenía caballos en su traspatio, que daba con el traspatio de mi casa, y entonces agarramos los caballos y nos íbamos rumbo al campestre, entre puro monte, mucho monte. Fíjese que a mí me tocó todavía vivir parte de eso en colonias como el Chairel, que cuando estaban construyendo las casas nos íbamos a ir a jugar, ¿verdad? A usted todavía le tocó ir al barranco, ¿no? No, hombre. Este muchacho se llamaba Filiberto Cheuli, y agarramos el caballo, y lo voy a decir, pero pues ya pasó y no sabíamos, nos subíamos a caballo a la pirámide de las Flores, que todo estaba cubierto de monte. Es correcto. Pero sí sabíamos que había. Ahí andaba usted arriba de las joyas arqueológicas. Y además con una pala sacando tepalcates y esto, y no nada más yo, sino muchos, inclusive americanos venían. Nadie decía nada, era un monte, y la colonia Flores tiene varias, que llegaba alguien a hacer su casa, simplemente ese cerrito le quitaban el copete con una máquina y hacían la casa, o sea, de aquí a Tancol, lleno, cuando escarbas siempre. Solo en Tampico, ¿no? Sí, ahí lo dicen, la misma pirámide, era del periodo tardío de la cultura huasteca. Ya. ¿Quiénes fueron no hay ni manera de sacar todo. No, definitivamente, menos ahorita ya se acabó. ¿Quiénes fueron sus papás? Mi papá, Fernando Azcárraga Zavala. ¿Él a qué se dedicaba antes de la televisión? Entiendo que vendía motocicletas. ¿Vespa? Tuvo una concesión regional de la distribución de motocicletas Vespa italianas. Era Vespa Chao, ¿no? No. ¿O era antes? Eran antes de Vespa Chao. Eran las motocicletas, toda la gama, desde la más pequeña hasta los triciclos para reparto. Ok. Y había las típicas que ves en las películas, que tienen así dos como bolas. alforjas. Sí. Todas las que ves en Roma hoy en día,
aquí se vendían y viajaba por la región a Manta, Victoria y las iba a dejar, mandaba un camión con varias. Se usaron mucho para reparto, las de 3 ruedas y las otras 2, había hasta deportivo, una más potente, pero siempre con el mismo estilo. Antes de eso fue cafetero. Tenía unos molinos y tostadores de café, se llamaba Regio, pero por el año 1955 el huracán inundó todo su planta y se desanimó y se le apareció la oportunidad de la distribución de las motocicletas y la tuvo hasta que llegó la Islo de Saltillo. Okay. Y cuando entró la Islo pasó con los carros, se acabó la importación de motocicletas de todas las marcas, porque aquí había Jaguar, Push, Vespa, Lambretta, todas. Al entrar la marca mexicana, descontinúan, como lo pasó a los carros. Había todos los carros del mundo aquí. Vienen los carros Chevrolet y se acabó. Luego ya volvieron a abrir el mercado. ¿Y su mamá? Mi mamá Mercedes López no era de aquí. ¿De dónde era su mamá? Mi mamá nació en el DF, pero su papá se llamaba Agustín López Velarde. López Velarde. Compuesto, primo hermano de Ramón. Ah, sí. Primo hermano de Ramón. No le gustaba usar el apellido. Ramón no usaba compuesto, pero a él no le gustaba. Entonces se ponía Agustín López Loera, que los apellidaba. Yo le decía, oye, abuelo, ¿por qué nos quitas el...? No, que voy a andar presumiendo con mi primo y no sé qué. Él era zacatecano. Creo que del mismo Jerez, de donde era Ramón. Finalmente es familiar suyo. Sí, todos los López Velarde de por allá son familiares nuestros y de la familia Mesa López de aquí Tampico también. Ya. Que mi mamá y su hermana fueron, algunos homenajes que le hicieron a Ramón fueron invitados por las autoridades de Zacatecas como parte de la familia que quedaba ahí. ¿Y a qué se dedicaba su mamá? No, al hogar. Con 9 hijos. Ya. No había de otra, al hogar. Oiga, ¿y en dónde fueron sus estudios? ¿Primaria, secundaria y prepa? Sí, yo asistí al Félix de Jesús, en la colonia Campbell. Aquí en la esquina de lo que fue el Rincón Gaucho llegaba el autobús Bellavista, ahí se paraba. Se regresaba por la Camelia y se iba toda la Bellavista hasta pasar por el Colegio Félix, que ahí hoy está el Anglo Mexicano, que es una vuelta grande ahí. Yo tomaba el autobús en esta esquina y bajaba hasta allá. ¿Ahí estudió primaria? Primaria. ¿Y secundaria? La secundaria en el Cultural Tampico y la preparatoria también. Sí, estudiamos soy en la fundador, escuela. soy fundador, primera generación. Primera generación del Cultural. Entramos en el 60, yo llegué al TEC en el 63, 62 al 67. Yo en el 67 me fui al TEC de Monterrey. Mi carrera profesional la hice en el ¿Estudió administración? Sí. Oiga, ¿y cuál era su idea cuando usted se fue a estudiar a la universidad? ¿Cuál era el plan que tenía, a qué se iba a dedicar? Pues yo como yo era el mayor de los varones aquí en mi casa, empecé a acompañar a mi papá en algunas ocasiones, no siempre me llevaba porque él iba muy seguido, y me empezó a llevar a México, fui 2, 3 veces, no sé cuántas. Y me empezó a gustar ahí las cosas de los estudios y eso. Y estando aquí, pues iba también a los estudios que estaban en el Boulevard López Mateos, era monte todo allá, porque allá la iniciaron la estación Los Petroleros. Oiga, pero bueno, son 9 hermanos, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? Somos 5 hombres y 4 mujeres. ¿Usted es el mayor? Sí. Ok, y cuando, bueno, entrando ya al tema laboral, ¿realmente nunca trabajó en otra cosa usted? O sea, desde que se fue a la universidad ya estaba la televisora. Sí, ya estaba. Y yo ya tenía en mente que cuando me recibiera, iba a trabajar. Ahí. Sí. ¿Y cómo empieza la historia de Televisa? La verdad es que no puedo dejar de preguntárselo, de aprovechar este momento para que me la cuente y que se la cuente a la gente, porque hay un montón de historias que empiezan desde una familia Ochoa, que eran petroleros. Don Gilberto Ochoa. Ochoa. Ellos tenían la televisora y por lo que entiendo estaba quebrada. No fue así. Él tenía la televisora porque fue a Alemania a una cosa deportiva, a las Olimpiadas. Ok. ¿Del 68? Pues, no, antes. Antes, Mucho antes, a principios de los 60 estuvo. Muy bien. Fue a Alemania, él era atleta, aparte trabajó el petrolero de la sección 33 que estaba en el centro de Tampico, las oficinas. Y
al ir allá a Alemania, no sé exactamente cuál es el año, pero vio la televisión y quedó muy impactado. Y vino a Tampico, a México, y buscó al ingeniero González Camarena, el que ya estaba en el televisor mexicano y el que inventó la televisión a color. Y entonces le fue a plantear la inquietud de poner una televisora por estas regiones. Y el ingeniero González Camarena le dijo que sí, que juntara dinero, que necesitaba dinero. Entonces suscribió acciones de 100 pesos para vender, y lo vendió entre puros petroleros. Y fueron una cantidad tremenda. Había gente que tenía una de 100 pesos, había gente que tenía 10 de 100 pesos, o 100, las que fueran. Cada quien aportaba lo particulares. Y juntó el dinero. Aunque eran petroleros, pero como particulares. Sí, simplemente como accionistas. Okay. Y entonces la empezó a operar. Se fueron a Alemania, compraron los equipos Siemens y se trajeron la completita la estación Siemens. Okay. Y la montaron en Madero. Primero de mayo, la Boulevard López Mateos y la calle 10, en la mera esquina. Hoy hay una agencia de carros ahí. Ok, sí. Para poner las antenas, no pusieron una antena profesional, sino agarraron una antena que Petróleo les regaló de desecho, no una antena, una torre de las que ponían para perforar. Okay. Y ahí la pusieron, ahí duró bastante tiempo, hasta que el ciclón del 66 la tiró. Okay. Pero entonces el señor Ochoa, 2 años operando la televisora, y como todo el inicio, la gente no tenía televisión para empezar. Entonces la zapatería o el restaurante pues no se querían anunciar porque no había que. Entonces quebraron, les iba muy mal, y se acercaron. Mi papá estaba con las motocicletas y se acercaron a él porque sabían que era primo de don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Y les dijo, sí, pues yo los puedo llevar, vamos a ofrecerle, mi primo está ahí en el radio, en la W y la televisión. Y fueron, y fue el señor Ochoa, y entonces le dice don Emilio, mi papá, qué bueno, sí, cómo no, pero entra conmigo, Fernando, tú y mis primos, a un hermano varón y unas mujeres. Okay. Pues sí, le entramos. Y le entraron. Liquidaron a los accionistas, y hizo un aviso público que los que tuvieran acciones y tuvieran interés de vender, les compraban, y llegaba la gente con sus acciones y se las pagaban ahí en el momento, ¿verdad? Y hubo gente que no quiso y se quedó con ellas, y fíjense qué pasó con las acciones. Okay. O gente que ya muchos años después vino con sus acciones y se evaluaban a ese tiempo y se les liquidaban. Pero entonces, en ese momento no había ninguna televisora. En eso, yo creo que Tampico, por lo que tengo conocimiento, y lo voy a averiguar bien, aparte de México, fue como la segunda en el país después de Mexicali, del interior de la República. Entonces se inicia. Pero yo hablo de la primera transmisión cuando empezaron los petroleros. Ajá. La única televisora del interior del país era Mexicali. Okay. Y probablemente la segunda esta. Así es. ¿Por qué? Por la inquietud del señor Ochoa. El señor Ochoa falleció en un accidente automovilístico. Entonces no vio crecer tanto. Todavía estaba allá en un cajoncito. Entonces le entran como socios su papá, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, y los hermanos, de su papá. Y ahí inicia todo, ¿no? Y usted era el mayor de los hijos, entonces. Yo era el mayor, y bueno, el que me gustaba y más inquieto para eso, y empecé. ¿Qué le llamó la atención? Pues no sé, ya sabes, cuando te entra un gusanillo ahí, las oficinas, la planta estaba en Madero, la oficina estaba en la calle Colón, donde había un edificio que se llamaba Colón, y ahí estaban las oficinas, los vendedores, los que andaban vendiendo publicidad, y ahí iba mucho yo ahí. Después de la escuela me iba para allá. Entiendo que de niño usted veía la televisión, la opción que había, por lo menos era una opción, ¿no? Sí. Y ahí era donde ya empezaba a ver los artistas que hablábamos hace rato de Capulina. Sí, cuando algunas veces que fui con mi papá a México, en la cafetería de Telesistema Mexicano, en Chapultepec 18, había una cafetería ahí, donde iban, pues todo el mundo podía entrar, de hecho no había las cuestiones de hoy en día de seguridad, simplemente el que quería tomar. Y ahí se sentaban los artistas en los intermedios de la grabación, o los ejecutivos bajaban a tomar café. Y pues ya me dejaba mi mamá, aquí espérame, no te muevas de aquí. Ay, por decir algo, clavillazo, ahí te encargo, Francisco. Sí, aquí se quede.
Qué interesante. ¿Y usted los había visto antes a ellos en la pues televisión? imagínate, sí. Y los admiraba. Y luego yo me metí a los estudios y me sentaban ahí en un banquito. No hagas ruido, no hables ahorita. Toma uno y ahí vamos. Oiga, licenciado, eso se lo pregunté, pero se lo vuelvo a preguntar para que la gente lo vea y lo escuche de su viva voz. Es muy común oír que los hijos de los actores, los hijos de los cantantes, los hijos de los artistas van a la televisora con sus papás, están viendo lo que está ocurriendo y quieren participar del show business, ¿no? De la parte actoral. En este caso, usted acudía con su papá de niño, ahí veía a la gente que usted había visto antes en la televisión, la admiración normal de un niño que crece y que después va en una posición de privilegio porque es parte del sistema, digamos, de la empresa, ¿no? ¿Nunca le llamó la atención a usted participar en la televisión? O sea, que haya dicho usted, pues aquí está interesante esto, voy a ser actor de telenovela, voy a hacer comerciales, ¿no? No, la verdad no. Ni tantito. La verdad, ni tantito. Lo único que hice alguna vez fue intervenir, pero no, yo ni siquiera con el micrófono. Fui a hacer investigaciones como cuando Ronald Reagan ganó la primera vez la elección en Estados Unidos para presidente. Ajá. Él nació en un pueblo que se llama Tampico, en el estado de Illinois. Ajá. Y nos enteramos y dijimos, vamos. Y fuimos y exploramos. Nos topamos con un pueblo de 900 habitantes. Y ahí decía, bienvenidos al pueblo de Ronald Reagan. El presidente. Sí. Y preguntamos, ¿y dónde está aquí la alcaldía? Miren, ahí es donde están los bomberos. El señor es el alcalde y el bombero del pueblo. Ya fuimos con él. Y bueno. Para eso llevamos un reportero, camarógrafo. Y entonces, ya platicando con el señor, le digo, ¿y hay alguien de mexicano aquí que vive aquí? Y nos dice, sí, mire, la señora de esa casa. Y ya fuimos a ver a la señora. De México, qué bueno. ¿Y dónde es usted? Yo soy de Tampico, Tamaulipas. Como señor, hombre, pues venimos de allá. Pues yo soy de allá. ¿Y cómo fue que vino a dar aquí? Dice, es fácil, mi historia es buena, pero fácil. Yo vivía en el centro de Tampico durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo vivía en el edificio, me dio el nombre, no lo recuerdo ahorita. Y abajo había una cafetería muy famosa, entonces mucha gente iba. Y yo me salía al balcón en las tardes, quedaba asomando, veía quién entraba y quién salía. Y veía un güerito que entraba. Me volteó a ver un día y me volteó todos 3 días. Y total, un día me invitó a bajar a tomar. Y me fui a tomar un café con una nieve con el güerito. Y nos hicimos novios y me propuso casarme. Se acaba la guerra y me dice, ya me tengo que regresar. No me decía mucho qué hacía, pero él era espía del gobierno de Estados Unidos en el aeropuerto de Tampico. Órale. Él tomaba nota de todo quién llegaba, quién salía y todo. Y durante los años de la guerra él estuvo de espía en el aeropuerto. Y se la llevó allá. Cuando nosotros llegamos ahí ya había muerto el señor. Pero, qué curioso. Terminando la guerra, pues quedó jubilado él y tal, y la señora ahí. Pero qué curioso que Tampico, ¿no? Qué curioso. Y ya nos empezó a decir, oiga, y el doctor fulano de tal, y el doctor, gente antigua, que tampoco yo sabía bien, pero algunos apellidos sí me sonaban, pues el doctor García, por ejemplo. Okay. Y el doctor Septién también. ¿Cómo no? Famoso. Se acordaba ella. De personas que había Yo creo conocido. que nunca volvió. Ya no volvimos a saber de la señora. Y entonces, ese fue quizá el único trabajo de... En ese reportaje sí, pero no, yo no fui actor ni del reportaje ni nada, simplemente iba en calidad de acompañante. Ya. Y otra vez, cuando el cardenal Corripio lo nombraron cardenal, hicimos una transmisión Okay. de la ordenación cardenalicia de Ernesto Corripio Ahumada. Uh-huh. Nos acreditamos ante la Santa Sede y fuimos el único canal de provincia que asistió a eso. Y trajimos, no teníamos para hacer una transmisión satelital, en aquellos tiempos era muy caro. Ajá. Total que en cassette de 3/4, terminando, un ingeniero que iba a cargo de los equipos se regresó y al día siguiente ya estaba en Tampico tal, y lo echamos al aire. Entonces fue un acontecimiento muy grande. Sí, definitivamente. Entonces usted se va a estudiar al TEC de Monterrey, regresa directamente a trabajar ya en la televisora. No, llegué. ¿O es cuando va a Los Ángeles? Llegué y le dije a mi papá que yo quería trabajar yo quería irme a México, a Telesistema Mexicano. Okay. México, pues ándale, ¿qué necesitas? No, pues ayúdame. No, tú hazlo. Pues
Mira, aquí está el teléfono de la oficina de Emilio, ya Emilio Azcárraga Emilio. Y llamé, y una señorita. ¿Cómo no? ¿Quién eres? No, yo soy Francisco. Eres hijo de Fernando, de don Fernando. Sí, sí. Bueno, vente mañana. Mira, estoy viendo aquí que el señor va a estar aquí, entonces yo veo la manera de que te metas. Pues así le hice y me fui. Y llegó, yo llegué a las 10 de la mañana y a lo mejor él a las 12:30, 1, y yo estuve sentado afuera de su oficina y ahí entraban y salían y puros figurones, ¿no? Gente muy importante, y oía pláticas, así que me dejaban. Me dijo cuando me vio, ¿tú eres? Sí, ¿me esperas? Sí, claro. Entonces lo esperé y ya 2:30 de la tarde. Me dijo, acompáñame. Vamos caminando atrás de él, mucha gente, oiga, que esto, oiga, que los que estaban en los pasillos abrían paso, para que pasara. Y me subió a su carro y me dijo, ven, acompáñame a mi casa. A ver, ¿cómo está la cosa? No, pues es que yo quiero trabajar. ¿Qué estudiaste? No, pues administración, en el TEC. No, hombre, estás muy joven, tú debes de prepararte muy bien en finanzas, es lo de ahorita y necesitamos gente financiera y tal. Tú te vas a ir a estudiar a la Universidad del Sur de California. Yo estaba apantallado de verlo y de que me había subido a su carrote que traía, pues no podía hablar. Y pues yo, pues nada más un sí de bote pronto, ¿qué le decía? Pues no le podía argumentar nada. Y bueno, pues mira, ve a fulano de tal y ve a fulano de tal, le voy a decir a mi secretaria, Elisa Almada se llamaba, para que te arregle esto, el papel, ¿no? Pues bueno, voy a ir a Tampico y luego regreso, pues cuando quieras ya vas a ver Elisa y todo el cuento. Ya salgo y le hablo a mi papá en teléfonos aquellos de larga distancia. No, pues ya, ¿qué pasó? No, pues sí. Mandaron Pero pues me voy a ir a Los Ángeles. ¿Pues cómo? Pues me mandó a estudiar a la Universidad del Sur de California, USC. Bueno, pues ahí fui. Pero me regresé. ¿Por qué? Porque bueno, yo era estudiante, estudiante de 7 y 8, pero no así como para una maestría en finanzas. Cuando empiezo en inglés, sí sabía, tomé un curso de verano para agregar un poco más, pero muy canijo. Digo, para mí, ¿verdad? Y aparte, muy nostálgico. Estaba muy nostálgico. Okay. Yo vivía adentro de la universidad, en los dormitorios, y salía. Estaban ahí muy cerca. Esa universidad es una universidad privada, muy cara, que está. Los edificios más antiguos están en la parte muy céntrica de Los Ángeles. Okay. Entonces eran barrios entre mexicanos y un poco de gente afroamericana. Me asomaba, veía aquella gente, mucho tráfico. Yo un pueblo aquí, con una avenida de carril nada más. Me ganó la nostalgia y un día voy ahora me dijo mi papá, ahora después de un año. Entró el tampiqueñismo. Vas y le dices, porque no te puedes nada más rajar así. Y ahí voy otra vez. Elisa, quisiera hablar. ¿Qué pasó? No, pues fíjate que esto y que lo otro. Le puse yo ahí 2, 3 cosas. Y no era de muchas palabras. Entonces me atajó y me dijo, bueno, pues si quieres ir a Tampico, está bien, pero te vas a ir a Tampico, vas a una letanía bastante potente. Y dije, bueno, ya verás, yo voy a buscar resultados, ¿verdad? Y lo voy a hacer. Bueno, está bien. Pero bueno, así fue mi historia. Y entonces él lo envía de regreso aquí. A Tampico, sí. Y ya entra a la televisión. Y ya me quedo acá, sí. ¿En qué área? En ventas. Empezó en ventas. Sí, en ventas. ¿Y cómo le fue? Bien, muy bien. Además era una época en que Tampico tenía mucho auge y era una época en que la televisión local eran muy exitosas. Entonces, mi papá murió muy joven. Mi papá murió a la edad de 61 años. Entonces yo estaba muy recién llegado. ¿Cuántos años tenía ya en la empresa? Cuando Poquitos, muere su papá. Como unos 3, 4. Poquitos. ¿Quién era su mejor cliente como y vendedor? me habló, cuando me habló para darme el peso, el otro día me dijo, pues ahí te vas a quedar. Bueno. Le dio la dirección por teléfono. La dirección general por teléfono. Y
como los 3, 4 días recibo una llamada, todavía estaba soltero en casa de mi mamá, y me hablan, Francisco, sí, te quiero informar que a partir de día primero vas a ganar, Ay, güey, la mañana yo me enmudecí, ¿verdad? Bueno, pues bienvenido. Gracias. Pues gracias. Échamelo. Gracias, y bueno, pero muy recién, de una cosa, un evento a otro. ¿verdad? ¿Quién era su mejor cliente como vendedor? Teníamos muchos clientes. Pero el bueno así. Por ejemplo, Raúl Segovia de León. Don Raúl Segovia, claro que señor sí. Cox, con Tampico Eléctrico. Tampico Eléctrico. El Hogar Eléctrico. Sears. Prácticamente todo, la ¿no? mayoría de los comerciantes del centro. Y además que yo conocía, porque yo iba puerta a puerta y me quedaba sentado ahí con ellos, y a veces nos íbamos al Elite. Pero conocía a todos, a los zapateros, a todos, uno por uno. De las famosas zapaterías del centro de Tampico. La Destroyer y las zapaterías Walkover. Salinas, del abuelo de Gustavo Torres, Claro. el señor Humberto Salinas. Así es. Lo conocí. Y a quien me digas, los gerentes de Sears, a todos los que pasaron por aquí. Era mi vida con ellos, o sea, me relacionaba con ellos. A los hoteles eran clientes nuestros. Todos los shows que había aquí, los 3 hoteles tenían show. Inglaterra, Camino Real y Posada. Y siempre hacían una función los lunes de debut para presentarlos a la prensa, siempre nos invitaban. Y los 3 tenían show y los 3 tenían gente. ¿Y cómo cambió su vida de vendedor a director? Pues yo tuve que seguir vendiendo, o sea, Pues sí. Ser director, no consumía todo el tiempo, entonces, y yo estaba ya acostumbrado mucho a la calle, no estar tan encerrado, entonces algunas cosas hacía y seguí manejando clientes yo. Okay. Y luego ya, cuando empezaron más actividades, las empecé a dejar a los vendedores, contratamos vendedores. Hasta la fecha hay uno. ¿De aquel tiempo? De aquel tiempo. ¿Quién es? Se llama Martín Díaz. Ok. Eres desde el principio, está ahí. Desde el día 1. Usted estuvo, entiendo, 44 años a cargo del barco, ¿no? Es bastante tiempo, ¿está usted de acuerdo? Mucho tiempo. De hecho, el 31 de marzo pasado se cumplieron apenas 6 años que usted dejó en el 2017. Sí, sale, pues apenas acaban de cumplir 6 años. Está digamos, reciente, ¿no? Que usted dejó la dirección. En ese tiempo usted tiene que contratar a los vendedores, pero está prácticamente desde muy joven involucrado en el tema de la televisión. O sea, por eso conoce tal vez tanto, ¿no? De todo lo que ocurrió en la televisión mexicana. Conocí a todos los concesionarios o directores concesionarios o directores de todas las televisoras de México. ¿Y qué tanta era visité las televisoras. Su cercanía con el señor Azcárraga mismo? O sea, ¿en algún momento llegaron a convivir mucho? Hablo de profesionalmente, no nada más. No, profesionalmente asistíamos a algunas juntas, que él iba, no se quedaba toda la junta, llegaba, la abría, nos decía 2, 3 regañadas. Dice que tenía un carácter muy fuerte, ¿es así? ¿Muy terminante? Sí. Era muy exigente, okay, porque era muchísima gente la que tenía y no podía ser tan complaciente, entonces era muy gente, pero a la persona que le funcionaba, él decía que el que funcionaba tenía que ganar bien, a los artistas que le daban rating y los apapachaba muchísimo. Sí, de hecho, y decía que nosotros éramos una especie de vividores, digamos, porque éramos administradores, que los que realmente trabajaban eran los artistas y los camarógrafos y los iluminadores y los que se subían a las torres, que esa es la gente que había que cuidar. Y hay de ustedes, cuando me entere que maltrataron a una de estas personas, que son las que realmente hacen la televisión. Fíjese que ustedes se creen mucho, decía él. ¿Decía? Sí. Fíjese que esta parte se la pregunto porque, de hecho, es para hablar algo sobre usted, pero le pregunto porque mucha gente tiene la idea de la imagen del señor Azcárraga, de don Emilio Azcárraga Milmo, como de alguien difícil de tratar o alguien muy lejano a la gente, cosa que tal vez pudiera haber sido de alguna manera, ¿no? Pero
pero sí también sabemos que era alguien, como lo acaba usted de decir, muy interesado en el personal. Mi pregunta va en ese sentido. La cultura que usted instaló en Televisa del Golfo es un caso de negocio, ¿no? Para mi punto de vista muy personal, porque yo noto que en Televisa, y eso lo noto como visitante, sabe que le estoy muy agradecido por haberle abierto las puertas a mis canciones, ¿no? Y bueno, eso siempre lo tengo, lo llevo conmigo y aprovecho hoy para expresarle mi gratitud, que lo sabe, se lo he dicho muchas veces, pero bueno, se lo digo, y también como tanta gente que ha pasado por Navegante Podcast, cada vez que sale usted a la plática, todo el mundo le debe algo, ¿no? Todos estamos agradecidos con usted. Bueno, el punto es, yo notaba que el ambiente interno de la televisora, independientemente de las pugnas, los pleitos, la hoguera de las vanidades, los egos que usted sabe que existen en en las empresas, no es privativo de la televisión, pero sí existe un ambiente familiar, un ambiente de respeto, como de cariño, de cercanía en cierta forma. Usted fue un líder de toda esa gente. ¿Por qué optó por ese camino? Quiero hacer una acotación antes. Aquí le voy a decir Don Pancho, como le decimos todos, con mucho cariño y respeto también. Don Emilio Azcárraga, que fue presidente del Consejo y director general de Televisa, era un super patrón, como pocos patrones he oído y conocido yo que había en este país. Era súper generoso. Okay. Una empresa muy familiar, de mucho calor humano, y él era tremendamente generoso con la gente que trabajaba. Okay. Y le servía. Y él prefería, como te platiqué, a los obreros, a los artistas, a la gente que trabajaba más en la lucha que los que nos sentábamos cómodamente en una oficina con un cafecito. Eso, que era exigente, era muy exigente, como debe de ser. Para tener tantos miles de empleados no puede ser tan complaciente, pero el que funcionaba le iba muy bien. Y en el caso de Tampico, aparte de la advertencia, hay de aquel que maltrata algún día a alguno. Y aparte era en serio, ¿verdad? Sí, era en serio. No bromeaba, ¿no? Y independientemente, bueno, pues algo que yo apreciaba tanto y que quiero tanto, que no solamente heredé el puesto, sino también toda la gente que estaba ahí y que me vieron andar de chamaco ahí, sin qué hacer. Y todos me decían Panchito, por aquí Panchito. Hasta la fecha, por ahí me los encuentro en la calle, muchos. Okay. Y los que se quedaron cuando yo dejé en el año 2017, pues ahí va todavía mucha gente que trabaja ahí. Y gente que trabaja en otras televisoras de Televisa en otras ciudades, que me los encuentro y los veo con mucho gusto. De hecho, leí hace poco a una persona, no diré su nombre porque lo leí, es un periodista muy respetado de otro lugar del país, que escribe su historia y dice que empieza su carrera trabajando con usted. Y lo menciona que ahí inició su carrera como investigador de Foro, este programa de Lubín Jiménez. Sí, tuvimos la suerte de exportar, digamos, quien le manda un saludo, Lubín Jiménez le manda un saludo, me dijo, el día que entrevistes a don Pancho Azcárraga, dile que le mando un saludo. Así mucho gusto. Entregado el saludo. Fuimos exportamos mucha gente, tanto de pantalla como administración, directores de otras televisoras. De repente me hablaban, pues yo era de los pioneros, digamos. Totalmente. Entonces conocía a mucha gente, me decían, oye, fíjate que necesitamos necesitando a alguien para noticias, no sé qué. Y yo había muchos jóvenes ahí con nosotros. Aquí tengo y yo le echaba el ojo, a ver, fulano de tal. Oye, fíjate que en Piedras Negras les hace falta un gerente de noticieros, tal, cual. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Los agarraba así como en curva. Pues esto es de valientes, yo no sé cómo te vaya a ir. Yo con mucho gusto te puedo recomendar si me autorizas. Y como te vaya allá, pues tú ya has visto cómo se trabaja, las exigencias, todo lo que hay que hacer. No, pues aceptó ese muchacho específicamente. Yo era director de Televisa Laguna, que es todo el Coahuila, por decir algo. Bueno, sí, de él hablaba. De él, sí. Ricardo. Bueno, y así Ricardo Ventura, ¿no? Gente en Guadalajara, gente en... Es Ventura su apellido. Ventura Martínez. Sí. Ricardo Ventura. Sí. De él hablaba. Y hubo en muchos lugares de la República. Y también de pantalla.
gente importante de la pantalla. Sí, claro, definitivamente pues hay muchas historias, ¿no? De gente que comienza aquí. ¿Cuál fue algo que quieren saber los jóvenes? ¿Cuál fue el primer programa que usted autorizó y que tuvo éxito? Porque quién sabe cuántos autorizó antes, pero esa pregunta de los más jovencitos, ¿cuál fue el primer programa que usted autorizó que haya tenido éxito? Pues mira, yo creo que no soy completamente seguro, no lo recuerdo, pero los que en esos días pegaban mucho eran para los niños las composiciones infantiles. Okay. Los primeros payasos que hubo, el primero que yo contraté se llamaba Peluchín. Okay. Y se apellidaba Ocampo, el señor se fue de Tampico, pero era un joven en esos días, que fue muy exitoso. ¿Fue el primero, tal vez? Si estoy bien, por ahí va la cosa. ¿Y el último, antes de irse? Ahí, en mis tiempos, empezó Michelle Rubalcaba, Magini Chilindrín. Que anda ahí triunfando Michelle, ¿no? Tiene un programa, hasta sí, lo que yo sé también. A nivel nacional. Y estuvo en canal de MBS, estuvo en Televisa también. Ahora está en Canal 6. Televisa de Monterrey. Está en Multimedios. Si en Multimedios. Sí, está teniendo éxito. Oiga, era muy común, yo recuerdo cuando yo era niño, recuerdo que era algo común en Tampico. Que gente exitosa, gente respetable, ¿no? Como eran los dueños de las zapaterías. Tal vez a mi padre le tocó por ser un funcionario, ¿no? De una empresa prestigiada, muy respetada en ese tiempo, como era la Ford, ¿no? Del señor de don Rafael Menchaca Terrazas. Y pues gente de los dueños de señor Guerra, de Garza, don Ramiro o don Álvaro Garza, etcétera, ¿no? Ese Tampico era muy común que a la gente que estaba en los puestos frente a las empresas los invitaran a ser presidentes de la ciudad. Era común que fueran a hablar con ellos y le dijeran, oiga, pues usted debería de ser no era como ahorita, o sea, era la gestación del sistema actual, pero eran otros tiempos. Claro. Como que no estaba como está ahorita, para no hablar mal de nada, ¿no? No es el tema, ¿no? Pero ¿a usted alguna vez lo invitaron a ser presidente? Ahí alguna vez andaba en Victoria yo en algún asunto y recibí una llamada del gobernador Yarrington. Ajá, Tomás. Y me mandó ¿dónde estás? No, pues ando aquí en Victoria casualmente, le dije. Qué bueno que andes aquí. ¿Puedes venir tantito aquí a la casa de gobierno, la calle 8? ¿Cómo no? Y ahí voy. Y me dijo, no voy a hacer una pregunta, te la tengo que hacer, andamos viendo, ¿estás interesado en poder, si quieres ser alcalde de Tampico? Le dije, no, pero, perdón, gobernador, pero absolutamente no. Ni sigo hablando. Mejor invítame una cerveza. ¿Verdad? Es la única vez así que alguien me hizo una propuesta así. Bueno, su hermano, de hecho, fue... Bueno, sí, pero él siempre le gustó eso, y lo buscó siempre, ¿no? Sí. Pero en su caso no ocurrió antes de ser alcalde, pues fue delegado de turismo, delegado de quién sabe cuántas claro, cosas. Él estaba interesado en esa carrera política. Le quería preguntar otra cosa que le interesa a la juventud. ¿Cómo vivió usted el cambio de la televisión análoga a digital? ¿Cómo fue eso para usted? Eso es lo que interesa a los jóvenes. El primer paso más importante que eso fue cuando desaparecieron del territorio nacional las televisoras locales, que había muchas. Somos 32 estados, había más que 32 televisoras. Pero cuando se hace la cadena nacional de Canal 2, con las Olimpiadas de México, muchas de las televisoras dejan de hacer su trabajo local y se encadenan al Canal 2. Entonces ahí fue un gran cambio para la vida de la gente que vivía de la televisión en Mexicali, en Tijuana, y en Veracruz, y en X, Y, en muchos lugares, que nada más había un canal y ese se tuvo que enlazar. Y donde había dos, porque aquí teníamos dos concesiones, el 7 y el 4, que el 4 todavía no salía al aire, pero ya estaba autorizada, entonces el 7 se salvó la vida y entró a repetir el canal 2, el canal 4. Entonces ese fue el primer testereo, que comercialmente también pegó, porque Orange Crush, en lugar de contratarme a mí aquí
mucho dinero, ponía un anuncio en la cadena y entonces ya veían Orange Crush en todo el país. Y le pegaba aquí a la Nos marca. pegaba en nuestras ventas porque bajaban significativamente la inversión porque hacían la inversión grande allá. Sin embargo, lo peleamos con todas las agencias nacionales de carros, con todos, y todos siempre reservaban una parte de su presupuesto, Sears, por ejemplo, para inversión local. Okay. Por inversión local tenían más oportunidad de hacer más cosas, controles remotos, entrevistas, en vivos, cosas en vivo. Liverpool, pues hacía más con nosotros muchas cosas, okay, pasarelas, todo eso. Entonces, ese fue el primero. Y este cambio a digital me tocó perfectamente desde la parte técnica del cambio de los transmisores, que eran unos transmisores muy grandes, de bulbos, primero de bulbos y luego fueron de que llamaban estado sólido, okay, que tenían puros transistores, ya no generaban tanto calor y se fueron reduciendo. Pero cuando llegó la televisión digital, en la parte técnica, pues no eran más que parecían máquinas de Coca-Cola, parecen. Ah, sí. Y cada canal tiene 4, el 4.1, el 4.2, el 4.3, el 4.4. Y ahí viajan 4 señales. Y antes se transmitían ondas hertzianas y ahora se transmiten datos. Esa es la parte técnica. En la parte de audiencias, pues mejoró la televisión porque multiplicaron por 4 en muchas ciudades. Aquí no están todas, se llaman multiplexadas, no están todas, pero algunas sí. Entonces en el aire hay más canales que los que había. Okay. Por ejemplo, la compañía Multimedios tiene 4 canales al aire aquí cuando tenía 1, porque lo pudo multiplicar por 4. Entonces, mejor calidad en la pantalla. Las pantallas de hoy en día son muy modernas, que también tienen ya 4K, hasta 7K ya por ahí. Lógicamente tenemos que entregar muy buena señal para que sea muy bien. Y una ventaja que con la televisión digital se pudo más fácil subirnos a las plataformas de México, como Sky y otros, que nos transmiten también en las plazas, y entonces el canal de Tampico se ve en Juárez, y se ve en Mérida, y se ve en Tapachula. Y también ayuda a la publicidad, ¿no? También ayuda. Oiga, ¿y cómo...? Sí, la competencia se convirtió en muy, muy fuerte, comercial, pero se ha sabido enfrentar y tanto que funciona. Ya no estoy muy enterado yo ahorita de los números de todos, pero aquí en Tampico sé que funciona bien y que todavía... Ahí está. Ahí está, y jala, y todavía tiene gente. Y aparte los anunciantes hay siguen que luchar, es otra forma de trabajar, es otra forma de buscar la vida, claro, con otras reglas, pero se hace. Y se complementan, una cosa complementa la otra. Mucha gente salía del medio abierto hacia las redes, pero ya también muchos de redes se pasan a la televisión, se complementan. Miren nada más, aquí están las redes sociales con un pionero de la televisión mexicana. Hay gente como Chumel Torres, por ejemplo, pues él empezó en redes y ya está en radio y en tele y todas las cosas. Y así hay varios. ¿Cómo vivió esa parte de las redes sociales? ¿Todavía le tocó? Sí, me tocó no tan fuerte como ahorita, pero sí toda la primera parte, sí. Y lo que hicimos fue tratar de subirnos, incorporarnos inmediatamente lo más posible y hacer sinergias con los clientes y con las mismas gente que hacen. Sí, de hecho, hoy en día la televisora tiene sus redes. Al principio se espantaba mucho los vendedores. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a convencer. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos esto. ¿Qué tienen ellos esto? Bueno, pues vamos a armarles planes que conjunten las dos cosas y ofrecerles para más. Y por donde quiera que voltea uno, una espectacular es competencia también. Así es. Y hasta una nevera de refrescos que dice la marca, es competencia también. Definitivamente. Entonces hay que adaptarse, identificarla, saberla atacar y seguirle, porque no queda de otra. Dicen que le gusta mucho la cocina. ¿Es cierto? ¿O es un mito? No, sí es cierto. Yo me aficioné cuando fui a vivir a Monterrey, al tecnológico. Primero viví 2 años interno y ahí no tenía problema porque ahí había desayuno, comida y cena en el internado del tecnológico. Pero luego los otros 3 años me fui a vivir en un departamento con amigos y teníamos una señora que nos ayudaba a hacer la casa y la comida, pero yo quería comer más o menos como en Tampico y ahí era muy a la regia, ¿no? A las salchichas le dicen Winnie's. ¿Quieren Winnie's para cenar? No sabíamos ni qué era Winnie's. Es Entonces empecé a preguntar a mi mamá, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen aquello?
Y yo le decía a la señora, que por cierto duró los 3 años con nosotros. Y yo le dije, a ver, doña Mari se llamaba, vamos a hacer el arroz así, vamos a hacer esto así. Y ya le fui enseñando más o menos el estilo que me gustaba a mí. Y lógicamente cuando le enseñaba, pues tenía que meter la mano al sartén, ¿verdad? Y empecé a tomar el gusto. Y me gusta mucho viajar también. Y en los viajes, muchos de mis viajes, los restaurantes tienen mucho que ver, porque los analizo, los veo y los busco. Y me acuerdo de ellos y qué hay y tal. Y mucha gente me dice, oye, voy a ir a Madrid, ¿qué me recomiendas? Bueno, pues mira, tal y tal y tal. Y también me gusta averiguar, leyendo las mismas redes de lo que está pasando en el mundo gastronómico. Eso derivó a que mis hijos les entrara el gusanito de ser emprendedores y hoy tienen un negocio. La escuela, ¿no? Sí, el grupo Quality, que tiene escuela con salones. ¿Y restaurante también, no? Son salones de eventos. Originalmente fue un restaurante. Sí, yo me acuerdo que era un restaurante. Conozco a un chef, Alejandro. Sí. Es un gran chef, un gran cocinero. Quien le manda un saludo al buen Alex. Sí. Mucho chef. Es chef y es contador, porque sí, tiene 2 carreras. Y entonces tiene salones de fiestas muy exitosos y aparte vendemos panadería y pastelería para cafeterías. Y vendemos comida preparada al alto vacío para hogares, que ya esa división, esa parte, la van a hacer un poquito más grande poniendo una paradora ahí mismo para que la gente vaya y compre precios. Oigan, pero dicen que su paella tiene cierto respeto, cierto reconocimiento, ¿es así? Aquí en esta calle, donde hoy está el restaurante, Ajá. grande ahí, Casa Blanca, vivía un señor, Santos se apellidaba, dueño de una ferretería en el centro de Tampico que todavía existe, La Ribera. Ajá. Y él hacía paellas, era muy amigo de su hijo, y entonces, cuando la primera vez que vi que estaba haciendo, me acerqué yo, y ¿qué va? No, pues paella, y realmente no se ve hasta muy bien porque era la paella, pero ahí, y la empezó a hacer con leña, y yo le empecé a ayudar, y luego me dijo, oye, dentro de 2 domingos voy a hacer otra vez paella, porque tal, motivos aquí, y muy poquita gente hacía paellas. Y oí hablar de los balnearios de la playa, había uno de ellos especialmente, que había un señor español y otra señora que estaba en el centro de Tampico, la Casa de la Troya, que hacían paella. Pero yo cuando empecé a salir ya se habían ido ellos de Tampico. Y el único que realmente sabía yo que hacía paella era él. Entonces me enseñó y un buen día... ¿Usted fue y le pidió que le enseñara? No, simplemente con yo le iba a ayudar a poner las leños y eso. Tráeme aquello. Y ahí empecé a ver cómo le hacía, y un día fui a México con unos amigos, un hermano y unos amigos. Vamos a una paella, ¿sabes? Sí sé, nunca había hecho una sola. Pues ¿qué hacemos? Pues vamos a Urrera y ya compramos ahí camarones, lo que se necesitaba. Y la olla no me acuerdo dónde salió, pero hicimos la paella y fue un éxito. De ahí enseñé yo aquí a varias personas. No digo el nombre porque creen que aprendieron, pero parece que no. A varios. No tiemblen, no va a decir el nombre. Oiga, ¿y la música? ¿También le gusta la música? Me gusta la música, soy un poco anticuado para la música, me gusta mucho la música romántica, me gusta mucho. Por ahí leí que usted había pugnado porque los restos del gran maestro Genaro Salinas hicimos el intento, acá, ¿no? hicimos el intento. La voz de Terciopelo. Todavía se puede hacer. Está en Argentina. Yo por un pariente me enteré. Sí conozco la música Bajo un palmar. Yo vi una joven bella. Un vozarrón precioso. Pero tuvo una mala fortuna a él. Le tocó el tiempo de Jorge Negrete, eso me lo platicó un pariente, y Pedro Infante, que las disqueras los tenían así y vendían muchos discos, y él venía por en medio y lo cerraban porque eran unos monstruos. Una voz preciosa, Genaro Salinas. Sí. Eran unos monstruos ellos dos y no dejaban pasar a este hombre. Entonces se fue a Sudamérica y por ahí hubo una historia media tétrica de amores y fue asesinado. Y está enterrado. Y por lo que he leído de su vida, creo que tiene ahí descendientes en Argentina. En Argentina. Sí. Pero a usted le interesaba que lo Entonces para acá. nos la acercamos al alcalde en ese tiempo en turno, que si hacíamos algo para hacer la repatriación, pero algo se atravesó y ya no se hizo. Ya no se hizo.
que hubiera sido bueno, ¿verdad? Por ejemplo, en este 200, pero eso no se puede uno lamentar si no dice uno, vamos por ellos. Si hubiéramos dicho así, hubiéramos ido como fuimos a Roma, como fuimos a Tampico, Illinois. Dijimos, vamos a Roma. Fíjese que algo que yo sé es que usted pues ama su tierra, ¿no? Ama Tampico, como muchos de nosotros sufre de un tampiqueñismo brutal. Siempre volvemos a la casa, ¿no? Siempre volvemos a Tampico. Algo tiene esta tierra, ¿no? Que los que aquí nacemos, pues nos es difícil, ¿no? Apartarnos de la tierra. Sin embargo, así soy y sí me gusta mucho, pero yo he animado a muchos que se vayan. No, sí, lo entiendo. Para que crezcan. Yo también. Yo le he dicho a varios técnicos no me voy. jóvenes, sí. Le dije, oye, que eres muy bueno para diseñar aquí gráficas y esto y lo otro, pero aquí no vas a pasar de aquí. ¿Qué hago? Pues mira, no sé, buscan. Mire, me ofrecieron en Canadá. Allá está en Canadá. Y me ofrecieron en MBS, allá está en MBS. Sí. Y ya me dijo, ya hicimos esto y hice lo otro. Yo también he animado gente. Está canijo. Claro. Los apegos están canijos. Mientras más edad tienes, más apegos tienes. Ahorita ya para que alguien se vaya, muy difícil, necesita tener una necesidad muy grande. Y no de Tampico, si dice de Monterrey o de donde seas. Joven, agarras tu beliz y vámonos. Así hasta donde toque, ¿verdad? ¿Y qué le gustaría que cambiara de este Tampico actual? ¿Qué no le gusta? No es que no me guste, yo creo que debíamos de ser un poco más cuidadosos con nuestros recursos. Es una tristeza a los que jóvenes conocimos del sistema lagunario del Chairel, hermosa y prístina porque era agua transparente. Así es. Y sé por qué se convirtió en agua chocolatosa y por quién causó y todo. Cuando íbamos a pescar guapotas o jaivas, me decía uno, mira ahí se ve la guapota, porque era cristalino, hermoso. Así es. Y había gallaretas y había unas, se llaman nenúfares, creo, unas hojas grandes verdes que salen del agua y por arriba caminan unas que se llaman gallinitas del pantano, que son unos pajaritos con café y amarillo que tienen los dedos de los pies muy grandes para agarrarse a las hojas y caminan. Eso había, era otro mundo, ¿verdad? Otro mundo. Y eso casi lo tenemos perdido. No lo tenemos perdido porque tenemos agua que nos da para la ciudad. Pero casi. Y sigue siendo bello. ¿Cómo estaría cuando eran aguas cristalinas? Allá aprendíamos a nadar, ahí buceábamos, allá hacíamos lo que sea. Ahorita ya para empezar, si te metes, se lo puede comer un cocodrilo. Independiente, siempre ha habido. Pero hay más. Lo que pasa es que esas especies, me acuerdo yo que íbamos al Tamesí, cuando oían un motor se corrían, o sea, no venían. Y había tanta abundancia de comida que ellos comían. No iban ahí viene un hombre, me lo va a comer. No. Siempre ha habido. Y por ahí todavía, acabo de ir al Chairel a comer a un restaurancito que pusieron en un parque nuevo. Y todavía vi una nutria. Ya. Y por varios lugares. Es reciente que han estado volviendo. O sea, han empezado la concientización de las personas en los ejidos. Y yo me acuerdo que por las casas venía gente con las nutrias pequeñitas a vendiéndolas casa por casa. Y había personas que las compraban como mascota, al rato no sabían qué hacer porque eran muy traviesas. Y había comelonas, había que darles pescado y que se dan las cosas. Entonces, pues a lo mejor las volvían a regresar. Eso es lo que me lastima. Y bueno, sí hicimos campañas en pro del mejoramiento. La administración actual, la verdad, ha hecho mucho por el sistema lagunario. No nada más en el embellecimiento. Están dragando, están solventando algunos problemas y todavía tiene solución si arreglan lo que fueron las esclusas. Es otra historia muy grande que tiene que ver con recursos hidráulicos. Podría ser que se recupere. Todavía la parte norte de Altamira, por allá las lagunas que hay, todavía están como eran aquí. No les ha llegado todo el lodo que baja de la Sierra Madre y viene por el Tamesí. Del Tamesí se mete al Canal Americano, el Canal Americano al sistema lagunario. Oye, no le he preguntado por su esposa, pero ¿qué opinó ella cuando usted regresó a la casa después de 44 años de esa vida de director de de la televisora más importante de estas tierras y además pues
ahora sí que de la televisora más importante de Latinoamérica. Usted de pronto se regresa a la casa. No le di mucho tiempo a pensar porque al día siguiente de que ¿No me quiso regresar? No, nos fuimos de viaje, me la llevé de viaje Okay. a pasear. Ya cuando ya venía de regreso le dije, mira, en la casa no voy a estar, no puedo estar, ni quiero estar, no me voy a sentar en un sillón. Entonces, tengo más actividades, tengo otras empresas, participo en varias compañías y estoy con mis hijos un poco del día. Y los dejo que hagan todo lo que quieran, pero a veces me consultan, los ayudo, los apoyo. Y las otras compañías participo como accionista. Pero también tengo otros negocios que estoy ahí y tengo oficina. Ahí me presento. Yo quiero estar ocupado lo más que pueda porque no estoy interesado en quedarme en mi casa. Ya. Oiga, don Pancho, estamos en la recta final de la entrevista. ¿Hay algo que le falta a usted por hacer? La verdad es que es una gran historia su vida. De hecho, usted la hace simple, la hace agradable y llevadera, pero pues es una historia de lucha, de resistencia, es una historia evidentemente de la de un pionero, de algo tan importante como es la televisión en un país, porque no es nada más en Tampico. Usted es un pionero de la televisión de este país y además una pieza muy importante de la televisora más importante de América. ¿Hay algo que usted crea que le queda por hacer? Yo estoy satisfecho con mi familia, tengo mis nietos, convivimos mucho, me gusta mucho viajar, lo he hecho muy seguido y escojo ciertos lugares que no mucha gente va. Conozco lugares que dicen, ¿por qué andabas ahí? Bueno, porque me gusta, porque me interesa, porque tengo curiosidad cultural. ¿Cómo cuál? ¿El más raro? Pues mira, dice... Menos común. No puedo decirse raro, pero yo no conozco a nadie de aquí que haya hecho un viaje por el Amazonas en un pequeño bote de pasajeros, pero pequeño, por 6 noches, 7 días, visitando comunidades indígenas, viviendo arriba de la barca con mi esposa y con mis hijos. ¿Un poquito peligroso, no? Pues no. ¿No realmente? No. Okay. Llegamos hasta a una parte que se junta el Perú con Brasil y con Colombia. La parte de Colombia se llama Leticia, la parte de Brasil se llama Tabatinga, es una comunidad ahí. Y visitamos varias comunidades donde pasó su cumpleaños el Che Guevara en el Amazonas, que lo narra en el diario por motocicleta, que es un leprosario, el único leprosario que queda en América. Y funciona, ahí están las madres de Suiza y la Cruz Roja Internacional patrocina. Quedan pocos viejitos ahí. Pero así, al lago de Ipacaraí, no sé quién de aquí haya ido al lago de Ipacaraí, es en Paraguay. Así, de muchos lados, de muchos partes. Pero hablamos Pero bueno, va a decir, no es que yo sea el único, pero pocos. Y ¿por qué fuiste? Sí. Pero algo que profesionalmente, algo que se haya quedado pendiente, que usted diga, mira, no, la verdad, me hubiera gustado hacer esto. Esto del asunto, cuando me preguntabas de la cocina, pues siempre también quise tener restaurante. No se hizo por el restaurante, pero se hizo sobre la escuela y los salones de fiesta que se han hecho tan importantes. Creo que ahí se revolucionó la cocina tan pequeña de eventos. Sí. Porque la verdad se hacen unos eventos tremendos con unos platillos tremendos. Se rompió una rutina de que en una boda te daban una sopa, una crema de algo, una pechuga por pechuga de cordon bleu con... Soy enemigo de la comida de fiesta. Se trajeron unos chefs muy importantes. Y bueno, le hemos dado vuelta al asunto y gracias a Dios. Algún día trabajó en su escuela Rudolf Gerber. Él fue un buen amigo. Sí, estuvo de maestro. Sí, él era un chef de Singapur, ¿no? Él era belga. Sí. Fue maestro, muy inquieto. Sí. Él lo trajo Pascuale aquí. Sí. Estuvo en Bramasole con el primero se llama el Mediterráneo, que estaba en el club español. Sí. Y anduvo en varios. Luego se fue a Tampico. Y luego regresó, fue cuando estuvo con nosotros. Y estuvo de maestro y estuvo trabajando de chef en el casino tan pequeño. Era excelente. Sin embargo, como buen chef, los chefs son muy vagos. Sí.
Aquí en Bruma tenemos un chef, el chef Rogelio Zacatelco, que ya le hicimos a usted la invitación de venir a probar la comida de Bruma, que es algo exquisito, es un grill huasteco contemporáneo. Él ha trabajado en Grupo Olvera, en Puyol. Es un hombre, es un restaurante rankeado entre los 5 mejores de Latinoamérica. Y bueno, él es el chef de aquí. Y ciertamente los chefs ese es como un científico, ¿verdad? De la comida. Son muy viajeros, porque uno está en algún lugar y le llama a otro amigo y ahí van. Una vez yo fui con Carlos Enrique Núñez de Cáceres, que fue un gran locutor aquí, a Costa Rica, y fuimos a un parque a un parque que está en un volcán que se llama El Arenal, un volcán activo, y ahí hay unas aguas termales y hay un hotel muy hermoso. Él iba con su esposa y yo con mi esposa. Andábamos caminando por ahí y de repente de una ventana se oye, ¡Núñez! Y voltea y dice, pues, no, ya baja el hombre, pues era un chef que lo conocía del Camino Real de Tampico, que un amigo se lo había llevado allá. Te lo estoy poniendo de ejemplo, cómo, pues, claro. Y a ratito quién sabe dónde están, a bordo de un crucero, o en Suiza, o en España. Así son. Fíjese que... De la escuela tenemos muchos alumnos que andan por muchos lugares del mundo. Así es. Yo, los que más conozco, me he llevado sus direcciones y he ido a visitarlos donde trabajan y comemos ahí con ellos. Fíjese que yo tuve una gran amistad con Carlos Enrique Núñez de Cáceres, en paz descanse. Y alguna vez él me habló de usted. Él me decía que... Él decía, de hecho yo se lo dije antes, pero ahorita ya se lo digo que me lo dijo. Él decía que usted era una de las personas que más sabía de televisión en México. Ah, caray. Decía don Carlos Enrique, además de que le guardaba a usted un gran aprecio, ¿no? Un gran cariño. Fuimos muy amigos, sí. 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 En ese viaje a Costa Rica lo subí a él y a su esposa, eran mucho mayor que yo, a unos kayaks en un río rápido, categoría 3 o 4. Yo hasta que ya llegamos a la meta dije, caray, ¿cómo los traje? No voy a hacer que le hubiera dado. Pero no, afortunadamente llevamos un buen guía que nos dijo, se llama Reventazón del Río. Bonita pelea daba el agua, pero sí, con respeto por tanta piedra, ¿no? Que eso, definitivamente. Y quedó encantado, dijo, nunca en mi vida pensé que yo me iba a subir a un kayak, menos en estas aguas. Es correcto, pues la verdad le mandamos un saludo a su esposa, a sus hijos, a toda su familia, sus nietos. Y la verdad ha sido un privilegio tenerlo aquí. La verdad les decía yo antes de la entrevista, se lo digo ahorita aquí al aire, que he estado nervioso en varias. Pero esta es quizá la entrevista en la que antes de empezar, había otra, había una anterior, pero ya esta le ganó, que he estado más nervioso. La verdad es que usted es una figura, es alguien muy importante para nosotros y es un orgullo enorme que esté en Navegante en este episodio desde Bruma. Estamos felices, orgullosísimos y privilegiados. Al contrario, encantado que me hayan invitado y te agradezco tanto elogio, ¿verdad? Pues es que la verdad es me propuse en mi vida servir. Aprendí de muchas personas, de mi padre, de don Emilio, que fue mi patrón mucho tiempo. Y siguiendo, te va bien. Sí, pero pues definitivamente es usted un orgullo tan pequeño, es uno de nuestros baluartes, es una de las personas que han contribuido a fundar la historia de esta ciudad. Muy halagado con esas palabras. De este país. Y te agradezco mucho al equipo, al staff y a todos y a los que nos están viendo. Pues hombre, estoy para servirles. Es usted un orgullo tan pequeño. La verdad, estamos felices de tenerlo aquí y de dejar grabado este documento que un día estuvo con nosotros, don Pancho Azcárraga. Aquí estamos para servirles. Amigos y amigas, damos por terminado este episodio maravilloso de Navegante Mar y Tierra desde Bruma. Hoy tuvimos el privilegio de contar en la entrevista con alguien que es parte de la historia de la televisión de este país, de la televisión de América Latina y además de la historia de mi pueblo. Estoy feliz de tener aquí conmigo al licenciado Francisco Azcárraga López, nuestro tan pequeño, nuestro querido don Pancho Azcárraga. Así que hasta la próxima, amigos y amigas. Señor, muchas gracias. Al contrario.